right, Ryan Reynolds here for Mint Mobile. Are you looking for a beach read this summer? May I suggest your big wireless bill? It's got suspense, mystery, a slightly flat emotional arc, and a shocking twist where you realize you've been overpaying the entire time. Fortunately, though, Mint's story is better. Every plan, $15 a month, even unlimited. That's it. Happy ending, zero tears. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Eleazar nació en un momento en que Israel estaba rodeado de enemigos. Los filisteos avanzaban como sombras sobre la tierra prometida, saqueando ciudades, robando cosechas y sembrando el miedo. El pueblo de Dios, sin un rey fuerte que lo dirigiera, a menudo se encontraba atrapado, huyendo o aceptando la dominación de los extranjeros. Pero entre los israelitas había quienes no estaban dispuestos a doblegarse. Eleazar era uno de ellos. Hijo de Dodo y nieto de Ahoy, Eleazar creció escuchando las historias de sus antepasados, guerreros y líderes que, con la fuerza de Dios, liberaron a Israel en tiempos difíciles. Desde muy pequeño, aprendió que la tierra que pisaba no era un pedazo de tierra cualquiera. Era una herencia dada por Dios mismo, una promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Y si esta tierra pertenecía al pueblo de Israel, ¿por qué vivían en ella como fugitivos? Esta pregunta le acompañó mientras crecía. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. No era un hombre corriente, su fuerza era diferente, su determinación no tenía límites. Desde muy joven blandió su espada con destreza, entrenó su cuerpo y su mente para la guerra, porque sabía que la batalla era inevitable. Los filisteos no iban a irse por su cuenta. Podía ver la expresión de preocupación en los ojos de los ancianos, oír los murmullos en las tiendas sobre el temor de un nuevo ataque. Pero algo ardía en su interior, una certeza inquebrantable. Israel no estaba solo. Fue entonces cuando oyó hablar de un hombre llamado David, un pastor que había derrotado a un gigante, alguien que no temía a los filisteos, sino que se enfrentaba a ellos con el valor que solo podía provenir de Dios. Eleazar sintió que su corazón ardía. Tal vez este era el líder que Israel necesitaba. Tal vez con él encontraría su verdadero propósito. Y así, sin mirar atrás, partió para unirse al que un día sería llamado rey. Descubre más historias bíblicas llenas de emoción suscribiéndote ahora al canal y activando la campana para recibir todas las notificaciones. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con una donación haciendo clic en el botón Muchas gracias. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. La primera vez que Eleazar vio a David no fue delante de un trono ni rodeado de riquezas. El joven guerrero, que ya contaba con la reputación de haber derrotado a Goliat, no llevaba corona, pero sí la llama de un líder elegido por Dios en los ojos. Eleazar observaba desde lejos, sin prisa, tratando de entender qué hacía a este hombre diferente de otros líderes de guerra. David no se escondía detrás de los muros como muchos de los líderes de Israel. Caminaba entre los guerreros, escuchaba sus historias, compartía la comida y entrenaba con ellos. Era imposible no darse cuenta de que la confianza de los hombres en él no provenía del miedo o la imposición, sino del respeto. Eleazar sintió algo diferente en el pecho. Allí, frente a él, no había solo un líder militar. Había alguien que creía con todas sus fuerzas que Israel pertenecía a Dios y que ningún enemigo, por grande que fuera, podía arrebatarle esa promesa. Eleazar no tardó en unirse a aquellos hombres. No eran un ejército tradicional, no tenían las armas más poderosas ni los mejores caballos, pero poseían algo aún más valioso, un propósito. No luchaban por el oro o el poder,
sino por el Dios que los había llamado y por la gente que necesitaba ser defendida. Entre aquellos guerreros, Eleazar encontró algo más que compañeros de batalla. Encontró hermanos. Los días se convirtieron en meses y, con el tiempo, Eleazar empezó a destacar. Su valor era asombroso, su espada se movía con precisión mortal y su corazón no conocía el miedo. Luchaba como si su vida dependiera de ello y, en cierto modo, así era. Cada batalla ganada era un paso más hacia la liberación de Israel de la opresión. Cada golpe era un recordatorio de que los filisteos no eran invencibles. Entonces llegó el día que lo cambiaría todo. El día en que los filisteos avanzaron de nuevo con un enorme ejército y el miedo se apoderó de los israelitas. Los guerreros comenzaron a retroceder. Las filas se adelgazaban, pero Eleazar sintió algo diferente. No podía huir. El polvo se levantaba en el campo de batalla, espeso como un velo que ocultaba el horizonte. El tintineo de las armaduras al chocar, el ruido de las espadas desenvainadas y los gritos de guerra de los filisteos se mezclaban con el sonido apresurado de las sandalias de los israelitas al huir. El miedo corría más rápido que cualquier soldado. Eleazar vio cómo los guerreros que le rodeaban vacilaban, se miraban unos a otros y luego se daban la espalda. El ejército de Israel se desmoronaba como arena arrastrada por el viento. Pero él se quedó. Sus dedos se cerraron en torno a la empuñadura de su espada y su respiración se estabilizó. Sus ojos recorrieron el campo y encontraron a David, también inmóvil, también dispuesto a luchar. La guerra ya no era contra los filisteos, era contra el miedo. El enemigo avanzaba como una ola furiosa, sus lanzas brillaban a la luz del sol y los tambores de guerra hacían temblar el suelo. Cualquier hombre sensato habría huido, pero Eleazar no era un hombre corriente. Su corazón latía al ritmo de la tierra y una certeza ardía en su pecho. Si este era el momento de luchar, lucharía hasta el final. Con un grito que resonó en las colinas, Eleazar cargó contra los filisteos. Su espada cortó el aire, encontró carne, desgarró escudos y derribó a sus oponentes. No contó cuántos cayeron, no pensó en la fatiga que empezaba a pesar sobre sus hombros. Sus brazos se movían por instinto, su mente era tan aguda como su espada. A su lado, David luchaba con la misma furia, pero el ejército enemigo parecía interminable. Por cada guerrero que caía, surgían otros. El sudor quemaba sus ojos, la sangre corría por sus manos, pero Eleazar no retrocedió. Su espada era una extensión de su cuerpo, como si se hubiera forjado junto con él. Sus músculos pedían descanso a gritos, pero ignoró el dolor. El campo de batalla, antes lleno de caos, estaba ahora sumido en un inquietante y pesado silencio. El viento soplaba entre los cuerpos caídos, arrastrando consigo el olor a sudor, polvo y sangre. Eleazar parpadeó varias veces, sintiendo el sabor metálico en la boca. Su pecho subía y bajaba, su respiración jadeante intentaba seguir el ritmo de la guerra que ya había terminado. Aún sostenía la espada. Tenía los dedos tan apretados alrededor de la empuñadura que le parecía imposible soltarla. Intentó abrir la mano, pero sus músculos no respondían. El dolor palpitaba en su brazo, pero el guerrero no se movió. Por un momento se quedó allí, como una estatua atrapada en medio de los escombros de la batalla. Fue entonces cuando los demás comenzaron a regresar. Los soldados de Israel, que antes habían huido, regresaron lentamente, como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Miraron a través del campo cubierto de cadáveres enemigos, y en el centro de todo encontraron a Eleazar. Muchos dejaron caer sus armas, atónitos. No sabían si era un milagro o una locura, pero sabían que gracias a este hombre, Israel había vencido. Algunos se acercaron y llamaron a Eleazar, pero él no respondió inmediatamente.
Su mirada seguía perdida entre las huellas de la batalla. Cuando por fin intentó relajar el brazo, sintió que la piel se desgarraba allí donde el hierro de la espada se había fundido con su empuñadura. Era como si el arma se hubiera convertido en parte de él, como si el mismo Dios la hubiera pegado a su mano para recordarle que los guerreros como él no abandonan la lucha hasta el último momento. David se acercó. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y respeto. No necesitó decir nada, se limitó a permanecer a su lado en silencio. Eleazar sintió el peso de la victoria sobre sus hombros, pero aún había algo en su interior que no desaparecía, porque aquella no sería la última batalla. Los filisteos aún volverían y él estaría preparado. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y ruborizados, como si incluso él reconociera la sangre derramada aquel día. El campo de batalla, antaño escenario de gritos y ruido de espadas, era ahora un inmenso cementerio al aire libre. Los israelitas caminaban entre los cadáveres de los filisteos, recogiendo armas, comprobando rostros, intentando comprender cómo un hombre, al lado de David, había permanecido cuando todos los demás habían huido. Eleazar aún sostenía su espada. Se le habían atascado tanto los dedos que algunos hombres intentaron ayudarle a liberar la hoja, pero el hierro parecía pegarse a su carne. Tuvo que humedecerse las manos con agua, forzando los dedos uno a uno, hasta que finalmente la espada cayó al suelo con un ruido sordo. Su brazo ya no obedecía, rígido y tembloroso, consumido por el esfuerzo. Aunque estaba exhausto, Eleazar no se dejó caer. Sus ojos recorrieron el campo y vio a los soldados que antes habían huido y que ahora regresaban para recoger el botín de guerra, como si tuvieran parte en la victoria. Sintió que algo se agitaba en su interior. Había luchado solo, con la muerte acechando a cada golpe, mientras los demás habían huido. Ahora regresaban con expresiones de alivio, pero Eleazar sabía que esta victoria no les pertenecía. David, a su lado, pareció leer sus pensamientos. Le tocó ligeramente el hombro sin decir nada. Había un entendimiento silencioso entre ellos. La guerra no era por la gloria o el reconocimiento. Era por algo mucho más grande. Era por Dios. Era por Israel. La noche caía sobre el campamento y el fuego crepitaba en el centro, proyectando sombras parpadeantes sobre los rostros cansados de los guerreros. Algunos hablaban en voz baja, tratando aún de comprender lo que había sucedido aquel día. Otros se limitaban a mirar a Eleazar como si fuera algo más que un hombre corriente. Pero él no se veía así. Aún le dolía el brazo, con la piel marcada por la presión del mango de la espada. Cada músculo parecía pedir descanso a gritos, pero su mente estaba inquieta. No había luchado por la gloria o el reconocimiento. Había luchado porque era imposible hacerlo de otro modo. Le hirvió la sangre cuando vio a Israel doblar la rodilla ante los filisteos. Sentía en su interior que la tierra no debía pertenecer a aquellos enemigos, que cada palmo de terreno había sido prometido por Dios mismo. Si nadie más quería luchar, que lo hiciera él solo. David se sentó a su lado en silencio. La confianza que existía entre ellos no necesitaba palabras. Se limitaron a contemplar el baile de las llamas, mientras los demás hombres recuperaban fuerzas para las batallas venideras. Porque lo harían. Los filisteos no eran el tipo de enemigo que acepta la derrota fácilmente. Lentamente, Eleazar estiró los dedos, sintiendo que la rigidez empezaba a ceder. Cogió su espada y la hizo girar entre sus manos. No era un arma especial, no tenía adornos dorados ni una hoja forjada por artesanos de renombre, pero era su espada y, de algún modo, ahora formaba parte de él. Los pensamientos pesaban como plomo en su mente. Los filisteos volverían. Tal vez en mayor número, tal vez con más fuerza. ¿Seguiría huyendo el pueblo de Israel?
Eleazar se preguntaba cuántas batallas más tendrían que librarse antes de que los israelitas dejaran por fin de temer a sus enemigos. El tiempo pasó, pero el recuerdo de aquella batalla nunca abandonó a Eleazar, no por la sangre derramada, ni por los cuerpos esparcidos por el campo de batalla. No era eso lo que le mantenía despierto por la noche, con los ojos fijos en el cielo oscuro. Lo que resonaba en su interior era el silencio de los hombres que habían huido, el vacío dejado por la cobardía de Israel. No esperaba reconocimiento. No luchaba por los aplausos ni por el respeto de los que habían regresado solo para recoger el botín de la victoria. Pero había algo en su pecho que no le dejaba tranquilo. Sabía que una guerra no la ganaba un solo hombre. Podía luchar hasta que se le acabaran las fuerzas, pero ¿luego qué? ¿Quién quedaría para luchar cuando su cuerpo ya no se levantara del suelo? David le observaba desde lejos, conocía el peso que llevaba Eleazar. Y tal vez por eso, un día, alrededor de la hoguera, llamó a los hombres para que le escucharan. Su voz era firme pero serena, como si quisiera infundir ánimo a los corazones cansados. Habló del miedo, del precio de la cobardía, pero sobre todo habló del Dios de Israel, el Dios que no necesitaba ejércitos numerosos, sino corazones dispuestos. Los guerreros escucharon en silencio, algunos mirando al suelo, otros a las llamas. Eleazar también escuchaba, pero no necesitaba palabras para saber lo que les esperaba. El enemigo volvería. La tierra de Israel seguía siendo codiciada, y los filisteos no aceptarían la derrota fácilmente. El viento agitaba las tiendas, trayendo consigo el olor de la tierra húmeda y el presagio de otra batalla. Eleazar sintió el peso de la espada en su mano, ahora recuperada. La lucha aún no había terminado, y cuando llegara el momento, no dudaría. Esperar nunca era fácil. El silencio entre batallas tenía un peso diferente, casi asfixiante. Eleazar lo sentía mientras afilaba su espada, escuchando a lo lejos los murmullos entre los guerreros. Algunos hablaban de sus hogares, otros de los tiempos de paz que parecían cada vez más lejanos. Pero Eleazar no se hacía ilusiones. La guerra nunca estaba realmente lejos. Solo esperaba el momento oportuno para alzarse de nuevo. Los ojos de David también reflejaban esta certeza. El rey aún no estaba en su trono, pero su presencia inspiraba algo que Israel no conocía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Eleazar vio algo diferente en los ojos de los hombres desde aquella última batalla. No era solo respeto por lo que había hecho, sino una chispa de valor. Tal vez, solo tal vez, la próxima vez no huirían. Entonces llegaron las noticias. Los filisteos estaban reuniendo fuerzas una vez más. Los espías informaron de movimiento a lo largo de los campos de cebada. Era un ataque planeado, y esta vez sus enemigos estaban preparados. Al oír esto, Eleazar se limitó a asentir. Ya sabía qué ocurriría. Solo era cuestión de tiempo. Esa noche, los guerreros no durmieron. Ajustaron sus armaduras, afilaron sus espadas y se prepararon para lo que vendría. El aire llevaba un peso denso, como si incluso el viento supiera que algo grande estaba a punto de suceder. David caminaba entre los hombres, sin prisa, observando a cada uno. No había palabras vacías de motivación, solo la certeza de que, al amanecer, el destino de Israel se decidiría una vez más por el filo de las espadas. Eleazar pasó los dedos por la hoja de su arma, sintiendo el frío del metal. Su cuerpo estaba preparado, su mente aún más. Y cuando los primeros rayos del sol tocaron el horizonte, ya estaba en pie, esperando la primera señal del enemigo. El primer sonido llegó antes incluso de que pudieran ver a sus enemigos. Un rumor lejano, como un trueno sordo en el horizonte. Luego, el sonido de pasos rítmicos. El suelo empezó a vibrar bajo el peso del ejército filisteo.
Cuando el polvo se levantó a lo lejos, los guerreros de Israel estaban preparados, o al menos lo intentaron. Eleazar observó a sus compañeros. Algunos agarraban con fuerza la empuñadura de sus espadas, otros lanzaban rápidas miradas a David, como buscando alguna confirmación silenciosa de que sobrevivirían. No los culpaba. El miedo siempre estaba presente antes de una batalla. La diferencia entre los hombres no era la ausencia de miedo, sino la decisión de afrontarlo. Los filisteos se acercaban, sus filas bien organizadas, los escudos levantados, las lanzas apuntando hacia adelante como colmillos afilados dispuestos a desgarrar al enemigo. Eran muchos, más que en la última batalla, quizá más que nunca. Pero Eleazar no apartó la mirada. El número no importaba. Su fuerza provenía de la convicción de que eran superiores, de que Israel retrocedería una vez más. David levantó su espada. No necesitó decir nada. El gesto era suficiente. Los hombres de Israel avanzaron, primero lentamente, luego más rápido, hasta que la distancia entre los ejércitos desapareció, y entonces llegó el impacto, el choque de los escudos, el sonido de las espadas cortando el aire, los gritos que desgarraron la mañana. Eleazar se lanzó a la batalla como alguien que ya conocía el resultado. Su espada se movía sin vacilar, abatiendo a cada enemigo que aparecía frente a él. El sudor corría por su rostro, la sangre manchaba sus manos, pero no se detuvo. Cada golpe era preciso. Cada movimiento era la prueba de que este campo no pertenecía a los filisteos. El día avanzaba y la batalla se convirtió en una danza sangrienta de caos y resistencia. Los cuerpos se amontonaban, los guerreros caían, pero Eleazar seguía adelante. Su mente ya no contaba el tiempo, simplemente seguía luchando, golpe tras golpe, hasta que se dio cuenta de algo extraño. El ruido a su alrededor empezaba a disminuir. El sonido del metal contra el metal ya no era tan intenso. Los gritos de guerra se convertían en ecos lejanos. Eleazar parpadeó un par de veces, jadeante, y solo entonces se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. El campo de batalla, antes repleto de enemigos, era ahora un mar de cuerpos caídos. Los filisteos, los que aún estaban vivos, habían comenzado a huir. Se dio la vuelta, tratando de encontrar a los suyos. David seguía luchando, los guerreros de Israel avanzaban, alejando a los últimos restos del ejército enemigo. Pero Eleazar no vio a muchos de sus compañeros. Algunos estaban heridos, otros habían caído, y algunos, como era de esperar, habían huido antes de que empezara lo peor. Pero nada de eso importaba ahora. Habían ganado. Su mano una vez más no obedecía. La empuñadura de la espada estaba pegada a su piel, como si se hubiera fundido con su propio cuerpo. Intentó soltarla, pero sus dedos no se abrían. Todo el brazo le temblaba por el prolongado esfuerzo, pero Eleazar apenas sentía el dolor. Se limitó a mirar a su alrededor, absorbiendo la escena, grabando cada detalle en su mente. Los guerreros de Israel empezaron a dispersarse por el campo, recogiendo lo que podían. No habían luchado hasta el final, pero ahora estaban recogiendo los frutos de la victoria. Eleazar lo observaba en silencio. Tal vez en otro momento se habría enfadado. Habría sentido la misma revuelta que la última vez, pero ahora no. Sabía que la guerra no era para demostrarse algo a sí mismo, ni para ganarse el respeto. Era para recordar a Israel quiénes eran. Pasaron los días y el polvo de aquella batalla se asentó como todas las demás. Se recogieron los cadáveres, se curaron las heridas y el silencio volvió a los campos donde antes había corrido la sangre. Pero la historia de Eleazar no quedó atrás. Los guerreros hablaban de él, de cómo se quedó cuando todos huían, de cómo su espada se convirtió en parte de su mano. Y aunque Eleazar no buscaba la gloria,
Su historia corrió entre los hombres como un fuego que no se apagaba. No era solo un soldado, era un símbolo, porque en el fondo la verdadera batalla nunca fue contra los filisteos, siempre fue contra el miedo, contra la cobardía que hacía que los hombres abandonaran lo que les pertenecía por derecho, contra la duda que susurraba que Israel no era lo suficientemente fuerte, contra la vacilación que paralizaba a los guerreros incluso antes de empuñar una espada. Eleazar nos enseña que la verdadera fuerza no viene del número, ni de las armas que llevamos, sino de la decisión de quedarse cuando todo dice que hay que retirarse. No se quedó porque fuera más fuerte o más rápido, se quedó porque sabía que algunos combates no pueden evitarse. Algunas batallas hay que librarlas, aunque todos los que nos rodean se rindan. Puede que no estemos llamados a empuñar una espada, pero todos nos enfrentamos a batallas. Hay momentos en los que todo en nuestro interior quiere rendirse, huir, dejar atrás. Pero es en esos momentos cuando debemos recordar a Eleazar, el hombre cuya mano se fundió con la espada porque se negó a soltar lo que Dios le había dado. La guerra de Israel continuó. Vinieron otras luchas, pero el valor de Eleazar quedó como legado. E incluso hoy, cuando la batalla arrecia ante nosotros, la pregunta sigue siendo la misma: ¿seremos los que huyen o los que se mantienen firmes hasta el último golpe? Si te ha gustado la historia de Eleazar y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.